When Houston Police Department faced a horrifying crime scene, they uncovered this haunting piece of surveillance footage. In it, a man can be seen strolling casually through the apartment lobby and stepping into the elevator, and 23 minutes later, he leaves the complex just as calmly as he arrived. But tragically, within those 23 minutes, he had murdered Shelby Thornburg, a young woman only 20 years old. With this security video and other pieces of evidence, detectives believed it would be easy to identify her killer. Unfortunately, this was a meticulously planned and carefully executed operation. So, who was Shelby Thornburg? Why did she become the target of such a killer? And will this murderer ever be brought to light? Shelby Thornburg, de 20 años, había sido una niña marcada por las heridas de la infancia. Pero ya en la edad adulta consiguió vencer sus propios demonios, adelgazó más de 100 libras, recuperó la confianza en sí misma y empezó una nueva vida en Houston, Texas. Tenía su propio apartamento, una relación sentimental y un futuro que ella creía que por fin le sonreía. En los ojos brillantes de Shelby era fácil ver su sueño, convertirse en modelo y poder vivir fiel a quien realmente era. Sin embargo, en una sola noche de noviembre de 2015, todo se desvaneció. Las cámaras de vigilancia del complejo de apartamentos Conquistador captaron el momento en que un hombre entraba en el vestíbulo. Llevaba una camisa de color claro, gafas de sol en plena oscuridad y una actitud tan tranquila que resultaba difícil de creer. 22 minutos después, salió. Con la misma calma, con las mismas gafas ocultándole los ojos, pero detrás de él, en el apartamento del piso superior, Shelby yacía inmóvil, con el cuello seccionado tan profundamente que el corte llegaba hasta la columna vertebral. Una vida que apenas empezaba había sido arrebatada en silencio. Lo que estremece a todo el mundo es que la policía tiene el rostro del asesino, cada uno de sus gestos en la grabación. Y aún así, casi 10 años después, él todavía no se ha enfrentado ni una sola vez a la justicia. ¿Quién mató a Shelby Thornburg? ¿Por qué actuó como si lo hubiera planeado todo de antemano? ¿Y por qué, en un caso que parecía tan fácil de resolver, la verdad se ha hundido tan profundamente en la oscuridad? Esto no es solo un asesinato. Es un recordatorio perturbador de que el homicida puede estar muy cerca de ti y sabe cómo desaparecer como si nunca hubiera existido. Antes de que la muerte la alcanzara, Shelby Thornburg ya había vivido toda una vida de lucha. Nació en 1995, en el condado de Wise, Texas, un lugar donde los campos se extendían hasta el horizonte, pero nunca le dieron verdadera paz. Su padre, Robert, terminó en prisión muy pronto por delitos que jamás se hicieron públicos. Su madre, Leslie, se hundió cada vez más en el torbellino de las drogas. Shelby y su hermana Christina se convirtieron en niñas sin hogar, empujadas de una familia de acogida a otra. Y en muchas de esas casas, eso que llamaban refugio era en realidad el lugar donde germinaban la violencia y el abuso. Esos años dejaron cicatrices que nunca llegaron a sanar. Christina, la hermana mayor, fue poco a poco convirtiéndose en una segunda madre, la única muralla que protegía a Shelby de la oscuridad. Se aferraban la una a la otra como dos seres a punto de ser tragados por un remolino, creando un lazo imposible de romper. En los recuerdos de Christina, Shelby era a la vez la hermanita frágil y la razón por la que ella seguía luchando contra la vida. Pero aquella infancia desdichada también tuvo un precio muy alto. Shelby cayó en la depresión y buscó en la comida una forma de consuelo. Al final de la adolescencia, medía alrededor de 1,55 m, pero su peso superaba los 130 kilos. Para muchos, eso podría ser solo una cifra, pero para Shelby, que llevaba en el corazón el sueño de convertirse en modelo, era un muro que la separaba del mundo. Entonces llegó una decisión audaz que lo cambió todo. Shelby inició un camino de pérdida de peso tan duro como implacable. Redujo las porciones, fue al gimnasio, salió a correr, se obligó a sí misma a soportar el dolor físico para vencer en el plano mental. En menos de 2 años perdió más de 45 kilos. Dicen que los ojos son la ventana del alma, y en los de Shelby la luz había vuelto. Brillaban con la certeza de que podía lograrlo, de que podía vivir una vida distinta. Pero cuando se abre una puerta, casi siempre se impone un precio. El cambio tan rápido la dejó con una gran cantidad de piel sobrante,
un obstáculo más para su sueño de caminar por las pasarelas. La cirugía estética era el único camino, pero el dinero necesario estaba muy lejos del alcance de una chica que apenas empezaba en la vida adulta. Fue entonces cuando apareció Marcus Dwayne Johnson. Al principio parecía un hombre atento, un novio cariñoso, pero la verdad pronto se reveló. Marcus no era solo un amante, era un proxeneta, el hombre que controlaba a cada cliente, cada cita y hasta el apartamento donde Shelby vivía. Ese fue el punto de inflexión que empujó a Shelby hacia un sendero peligroso. Detrás de las elegantes puertas del complejo conquistador se sucedían las visitas, cada vez con un rostro distinto. Shelby se convirtió en escort de alto nivel, ofreciendo servicios en el mismo apartamento al que llamaba hogar. Su familia no lo sabía, sus amigos no querían creerlo, y Shelby quedó atrapada entre dos opciones: marcharse de todo con las manos vacías o seguir adelante para reunir el dinero suficiente para la operación con la que soñaba. Se repetía que aquello era solo temporal, que algún día saldría de ese mundo, pero esta industria no suelta fácilmente a nadie, sobre todo cuando el poder y el dinero se entrelazan alrededor de quienes manejan los hilos. Shelby no era una mujer débil, al contrario, era fuerte, inteligente y tenía plena conciencia del peligro al que se enfrentaba. Su tragedia estaba en otra parte. La fuerza individual no bastaba para escapar de la trampa que la sociedad y quienes la rodeaban le habían tendido. Y esa trampa, en una noche de noviembre de 2015, terminó por cerrarse sobre su cuello, en el sentido más literal. El 4 de noviembre de 2015, el cielo de Houston se oscureció muy rápido. Para muchas personas, solo fue una tarde cualquiera, pero para Shelby Thornberg fue el capítulo final de su vida. Todo empezó a las 8 de la noche. Llegó un mensaje de un número desconocido. Llegaré en unos 20 minutos. Era un cliente nuevo, que había encontrado a Shelby a través de Backpage, una página clandestina muy conocida. Shelby respondió con un mensaje corto, propio del trabajo. Ok. Unos 6 minutos después, él avisó que ya estaba allí, y exactamente a las 8:34, las cámaras de seguridad del edificio Conquistador lo captaron. Un hombre blanco, con una camiseta de color claro, pantalones cortos, zapatillas deportivas y gafas de sol que le cubrían los ojos, aunque afuera ya era de noche. Caminaba con aire tranquilo, como si estuviera acostumbrado a entrar y salir de aquel lugar. Se sentó en una esquina del vestíbulo, revisó el teléfono en silencio y luego salió del ángulo de la cámara, en dirección al ascensor que llevaba al apartamento de Shelby. 8 minutos más tarde, Shelby le envió a Marcus una sola palabra: Good. Era el código, la señal de que todo iba bien y de que ella se sentía segura con ese cliente. Fue la última señal de seguridad. Después de eso, solo quedó el silencio definitivo. Dentro del apartamento, la cita se convirtió en una pesadilla. Shelby fue atacada con una brutalidad extrema. El asesino le cortó el cuello con un cuchillo, con una herida tan profunda que alcanzó la columna vertebral y seccionó la arteria carótida, haciendo que la sangre brotara en cuestión de instantes. La muerte llegó rápido, pero no fue en absoluto pacífica. En las manos y en los hombros de Shelby quedaron marcas de defensa, pruebas de una lucha desesperada. Ella peleó, pero no pudo contra alguien que había llegado preparado para matar. Aproximadamente 22 minutos después de entrar, el asesino se marchó. Llevaba la misma ropa, el mismo paso tranquilo, pero con un detalle extraño. Durante todo el trayecto mantuvo la mano izquierda dentro del bolsillo del pantalón. ¿Estaba ocultando una herida que la propia Shelby le había causado? ¿O simplemente escondía el arma homicida? Fuera lo que fuese, era un gesto casi automático que dejaba entrever la tensión interior. Las gafas de sol, cerca ya de las 9 de la noche, lo volvían aún más fuera de lugar. Estaba claro que no quería que nadie lo reconociera. Marcus, que esperaba otro mensaje, empezó a inquietarse cuando el teléfono de Shelby quedó en silencio. Al llegar la medianoche, incapaz de soportar la angustia, volvió al apartamento. Y fue él quien encontró el cadáver. Shelby yacía boca abajo, desnuda, sobre una cama pequeña colocada junto al sofá. La ropa estaba tirada de cualquier manera a un lado, como si el encuentro hubiera pasado primero por un momento de intimidad antes de convertirse en una masacre. Cuando la policía llegó, la escena parecía un cuadro caótico de violencia.
La sangre se había filtrado hasta el suelo, había manchado las paredes de rojo y el silencio lo cubría todo. Pero lo más inquietante era el vacío. No había huellas dactilares, no había restos de ADN, salvo una muestra imprecisa que no coincidía con ninguna base de datos. No había señales de entrada forzada. El asesino había entrado como un cliente y se había ido como un fantasma. Aquel asesinato no fue un arrebato impulsivo, fue un plan. El culpable calculó cada movimiento, usó un teléfono desechable comprado en efectivo y lo eliminó en cuanto terminó. No dejó ni un solo rastro útil que seguir. A la policía solo le quedó una imagen borrosa de la cámara, un rostro desconocido, unas gafas oscuras y una silueta que se esfumaba. Aquella noche, el edificio Conquistador no fue solo un escenario de crimen. Fue el teatro de una obra despiadada, donde el asesino interpretó el papel de cliente inofensivo y bajó el telón con una muerte. Y Shelby, la joven que había logrado vencer a su pasado, fue borrada de este mundo en apenas 22 minutos. Desde el principio, todas las miradas se dirigieron hacia Marcus Dwayne Johnson. Él fue la última persona en recibir un mensaje de Shelby, y también quien controlaba su trabajo. Un proxeneta siempre tiene motivos para ocultar cosas, incluso para deshacerse de su mercancía. Pero los detectives no encontraron ni una sola grieta en su declaración. Su coartada fue verificada al detalle. Durante todo el tiempo en que ocurrió el crimen, Marcus estaba en otro lugar, con testigos y registros que lo confirmaban. Fue un golpe inesperado para los investigadores. La línea de sospecha más obvia quedó bloqueada de inmediato. ¿Qué quedaba entonces? Solo la cinta de vigilancia. Las imágenes del asesino eran lo bastante claras como para ver su rostro, su manera de caminar, su corte de cabello e incluso esas gafas de sol fuera de lugar en plena noche. Pero, irónicamente, nadie lo reconoció. Ningún residente del edificio lo conocía, Marcus tampoco, y las bases de datos policiales estaban vacías en lo que a él se refería. Los analistas de conducta empezaron a desmenuzar cada detalle, la cabeza inclinada al cruzar el pasillo, señal de vergüenza o de culpa, la mano escondida en el bolsillo, quizá ocultando una herida, quizá sujetando el arma, los pasos lentos, sin prisa, prueba de una confianza escalofriante. No parecía un aficionado. Todo apuntaba a alguien con entrenamiento previo, o, al menos, a alguien que había calculado cada movimiento. El uso del teléfono desechable reforzaba aún más esa teoría. Lo compró solo para comunicarse con Shelby y se deshizo de él en cuanto terminó, sin nombre, sin rastro. Una desaparición perfecta, típica de quienes han trabajado en entornos donde se exige disciplina absoluta, ejército, policía, incluso sicarios a sueldo. La investigación se amplió y reveló algo inquietante. Antes de matar a Shelby, él ya había contactado a varias escorts con un físico parecido, rubias, de cuerpo pequeño y delicado. Un guión escalofriante empezó a dibujarse. Tal vez se trataba de un asesino en serie que estaba buscando presas. Pero en Houston no se registraron más homicidios con el mismo patrón después de aquel. Entonces, ¿significaba eso que Shelby fue un objetivo único, escogido por un motivo específico? Algunos creen que Shelby fue castigada, una especie de lección para Marcus o para todo el entorno de la prostitución local. También circuló el rumor de que Shelby había colaborado con la policía, proporcionando información en operativos contra el trabajo sexual. Si eso fuera cierto, se habría convertido en la presa que debía ser eliminada para garantizar el silencio. Esa posibilidad llevó la investigación por un camino aún más tenebroso. Y si el asesino de Shelby era un sicario contratado para callarla, luego vino un error que dejó el caso todavía más atascado. Christina, la hermana de Shelby, fue quien tuvo que limpiar la escena una vez que la policía terminó su trabajo. Mientras fregaba la sangre de las paredes, vio que el felpudo frente a la puerta estaba manchado de rojo. Sospechando que era sangre, llamó a la policía. La respuesta fue fría. Ya es demasiado tarde. Eso ya no sirve como evidencia. Christina se llevó el felpudo a casa y bajo una luz más clara se convenció aún más de que eran manchas de sangre. Si tenía razón, aquellas gotas podrían haber sido el rastro que el asesino dejó al marcharse, una oportunidad de resolver el caso que fue desechada. Ese fallo no fue solo una falta de profesionalismo, fue una segunda puñalada directa al corazón de la familia. El asesino ya le había arrebatado la vida a Shelby,
y la negligencia les arrebató también la oportunidad de obtener justicia. A medida que el expediente se fue enfriando, lo único que quedó fue la grabación de las cámaras, repitiéndose una y otra vez en la mente de quienes amaban a Shelby. Lo ven entrar, lo ven salir. Pero su nombre, su historia y el verdadero motivo siguen enterrados en la oscuridad. Cuando se apagaron las luces del lugar del crimen, cuando la policía recogió su equipo y salió del apartamento del conquistador, solo quedó una verdad desnuda. La familia Thornberg tendría que enfrentarse sola a la pesadilla. Y fue Christina, la hermana que había sido el único sostén de Shelby durante toda su infancia, quien terminó inclinándose para borrar las últimas salpicaduras de sangre de su hermana de las paredes. Aquella escena no fue solo una herida psicológica, sino una humillación, porque Christina sabía muy bien que, en ese apartamento, la policía había pasado por alto pistas que podían haber cambiado el rumbo de toda la investigación. El felpudo de la puerta, con una mancha rojiza misteriosa, que ella creía firmemente que era sangre del asesino, fue ignorado de manera incomprensible. Cuando Christina llamó para avisar, le respondieron que ya era demasiado tarde. Para alguien que acababa de perder a su hermana, esa respuesta fue como una segunda sentencia. Este dolor no se limitó a la pérdida personal. Abrió una grieta mucho más grande, la forma en que la sociedad miraba a Shelby. En los periódicos, en los comentarios de la gente, el nombre Shelby Thornberg casi siempre iba acompañado de la etiqueta de escort. La gente susurraba, juzgaba, incluso suspiraba como si ella se lo hubiera buscado. Ese prejuicio hizo que el caso no recibiera la atención pública que merecía y que la presión por encontrar justicia se diluyera. Como si la vida de una mujer joven, por su pasado y por las decisiones que tomó, valiera menos que la de los demás. Pero los expedientes y los testimonios de sus seres queridos muestran a una Shelby muy distinta. Fue una niña llena de determinación, que luchó por bajar de peso y se atrevió a soñar con convertirse en modelo. Amaba a su familia, tenía una gran empatía y anhelaba escapar de una vida asfixiante. Su entrada en el mundo de la prostitución no fue una elección completamente voluntaria, sino el resultado de las circunstancias, de la manipulación y de una trampa social. ¿Y el asesino? Se dibuja a través de actos fríos: preparar un teléfono desechable, evitar dejar rastros, elegir el momento exacto y desaparecer como si nunca hubiera existido. No mató por rabia, mató por un propósito, por el placer del poder o por un contrato sanguinario. En una versión de la historia, podría ser un depredador que se acerca una y otra vez a mujeres como Shelby. En otra, es un sicario pagado para eliminar una amenaza para alguien más. Sea quien sea, su motivación no fue un impulso casual, sino una decisión calculada. Entre esos dos extremos, una víctima con sueños truncados y un asesino helado por dentro, está Christina, la hermana mayor que carga la herida más profunda. A sus ojos, la justicia traicionó a Shelby 2 veces. La primera, cuando la dejó crecer en una infancia marcada por el abuso. La segunda, cuando permitió que muriera en aquel apartamento sin que nadie fuera acusado. Para Christina, aquellos recuerdos se convirtieron en un juramento: no permitir que la recuerden solo como la escort asesinada, sino como un ser humano, con nombre, con edad, con historia. Y la pregunta resuena en la mente de todos los que se preocupan por el caso: ¿dónde se encuentra el verdadero crimen? ¿En la puñalada fría del asesino o en la indiferencia del sistema y los prejuicios de la sociedad? Cuando la justicia se mide según los estigmas, la muerte de Shelby deja de ser solo una tragedia personal y se vuelve una acusación contra la forma en que las personas se miran, se juzgan y se abandonan entre sí. Y fue precisamente esa indiferencia la que creó la oscuridad que envuelve el caso. Una oscuridad densa, en la que el asesino sigue caminando en libertad, mientras la familia de Shelby vive cada día con una pregunta sin respuesta: ¿por qué? Han pasado 10 años desde aquella noche de noviembre. El asesino entró y salió como una sombra, y, hasta hoy, ni una sola vez ha sido llamado a responder ante un tribunal. La grabación de vigilancia sigue ahí, el rostro impasible, las gafas de sol sin alma. Pero la justicia continúa quedándose fuera de la puerta del apartamento en El Conquistador. ¿La condena para el asesino? Sigue siendo un vacío, pero la condena para quienes siguen vivos es implacable. Christina, la hermana que hizo de madre para Shelby,
Vive ahora con el recuerdo de haber fallado en protegerla. Cada vez que lo rememora, la herida se abre de nuevo. No era solo mi hermana, era toda mi infancia, toda mi vida. Es el llanto ahogado de alguien que lo ha perdido todo. Para la familia, el dolor nunca termina. El asesino puede haber desaparecido, pero la imagen de Shelby boca abajo en aquella cama pequeña, con el cuello seccionado, permanece grabada para siempre en su memoria. Ellos no necesitan un veredicto solo para encontrar consuelo. Necesitan la verdad, necesitan justicia, para saber que la muerte de Shelby no ha sido olvidada ni despreciada solo porque, en algún momento, caminó por un sendero que muchos miran con desprecio. Entonces, ¿se ha hecho justicia de verdad? Probablemente no. Pero todavía queda esperanza, y está en la comunidad. En algún lugar, hay alguien que ha visto ese rostro, que reconoce esa forma de caminar y que guarda la llave del misterio. Si esa persona habla, la oscuridad puede romperse. Y ahí es cuando debemos preguntarnos, ¿vamos a quedarnos mirando desde fuera o seremos quienes lleven la luz? Si crees que algún día el asesino de Shelby debe pagar por lo que hizo, comparte su historia. Haz que esa imagen circule, que su nombre no se apague. La justicia puede ser lenta, pero nunca se extingue por completo.